Hola, hola, el día de hoy les voy a enseñar una manera fácil y divertida de aprender las tablas de multiplicar por medio de las poesías. La primera poesía que les voy a enseñar se llama Técnicas divertidas. Si multiplicamos por 1, es como contar de 1 en 1. Si multiplicamos por 2, es 1 sí y 1 no. Si multiplicamos por 3, cada dedo vale 3. Si multiplicamos por 4, usaremos las garras del gato. Y si por 5 multiplicamos, con cada mano contamos. Si de la tabla del 9 se trata, ponemos las decenas a la izquierda y las unidades a la derecha. Y así tendremos la tabla del 9 hecha. Hola, mi nombre es Luis Diego Zúñiga. Soy el director de TAFOREM, que son siglas para Taller Formativo de Expresión Musical. Es un grupo de representación artística acá de la Universidad de Costa Rica y nosotros a lo que nos dedicamos es a crear canciones, a crear repertorio para luego ir a interpretarlo en diferentes eventos. Ahora bien, mucho de trabajar de esta forma lo que nos permite es como tener espacios para crear, tener espacios para discutir ideas, como para interactuar unos con otros y a raíz de esas discusiones generar ideas y conceptos clave que nos permiten luego construir la música que nosotros interpretamos. Ahora bien, mucho de esa metodología es lo que estamos intentando utilizar acá, mezclando música con multiplicación. ¿Okay? Entonces, se trata de hacer que las tablas de multiplicar sean algo divertido, sean algo con lo que se pueda jugar, sea algo que los chicos memoricen, canten, bailen, aprendan. Y mucho tiene que ver también con el proceso creativo. Entonces, la ventaja de utilizar el arte dentro de las escuelas que nos permite trabajar cosas de forma que tal vez sea irracional, donde la lógica no sea siempre lo que mande, que se puedan reír, que puedan jugar, que puedan divertirse mientras crean y mientras cantan las canciones. Uno de los elementos que es importante y que es clave para desarrollar las canciones son los textos de las canciones. Entonces vamos a abordar algunos conceptos clave que nos van a permitir desarrollar los textos de la mejor manera. Hablando de poesía, tenemos que tener en cuenta lo que es la forma, y en cuanto a forma tenemos que saber lo que es estrofa y lo que es verso. Los versos son cada una de las líneas, los renglones que forman la poesía, y la estrofa es el conjunto de versos. Ahora bien, esto nos va a servir para identificar cuáles son los versos que están rimando con cuál, identificar también las partes de la poesía y eventualmente de la canción. Otro aspecto que es importante tener en cuenta para desarrollar los textos de las canciones es el tipo de rima, que básicamente vamos a trabajar dos tipos de rima, que es la rima consonante y la rima asonante. Para entender la diferencia y las características de una y la otra, podemos pensarlo de la siguiente manera, que lo hace muy sencillo. La rima consonante es la que rima al final de la palabra tanto consonantes como vocales, y la rima asonante es la rima que solo riman las vocales, ¿de acuerdo? Entonces acá podemos ver un ejemplo en el que las últimas palabras de cada verso terminan en ado. Por ejemplo, lado, dado, pensado, casado. ¿Okay? Ahora bien, un ejemplo de multiplicación con esto, si ven en este texto, que por cierto fue creado por docentes de Golfito mientras nosotros estábamos dando el taller. Este texto se llama Para Multiplicar y fue creado por Marjorie Alvarado Rivas y Maribel Chévez Arce. Si ven el verso 5 y el verso 6, dice 1 por 1, 1, me comí todo el desayuno. La segunda poesía que les voy a narrar se llama Para Multiplicar. Cuando la multiplicación te cuesta estudiar, a mí y a mis amigos puedes llamar. Siempre estamos dispuestos a ayudar para que las tablas puedas recordar. 1 por 1, 1, me comí todo el desayuno. 1 por 2, 2, me encanta el arroz. 1 por 3, 3, con las ideas al revés. 1 por 4, 4, vamos al teatro. 1 por 5, 5, y salimos del laberinto. 1 por 6, 6, qué rico comeréis. 1 por 7, 7, te regalo mi juguete. 1 por 8, 8, el cinturón yo me abrocho. 1 por 9, 9, cuando tiembla, el piso se mueve.
Ven cómo se está produciendo la rima consonante entre uno y desayuno. ¿Qué nos permite esto? Presentar la información de otra manera y que a la hora de generar canciones con esto nos permite rimar y jugar con este tipo de características del texto. Este otro ejemplo que les presento a continuación es un ejemplo de rima asonante. Recordemos que rima asonante es donde riman solo las vocales. Y si se fijan en el verso 2 y verso 4, que son los que están rimando, vemos que las palabras son aceituna y cintura. Si bien no comparten las consonantes, sí comparten las vocales, que son la U y la A. La tercera poesía que les voy a contar se llama Todos a multiplicar. Vamos a aprender a multiplicar. La tabla del 2 podemos armar. 2 por 1, 2. Cuidado con un ataque de tos. 2 por 2, 4. Ya vienen los patos. 2 por 3, 6. Sube la montaña y lo veréis. 2 por 4, 8. ¡Qué ricos unos bizcochos! 2 por 5, 10. Jugaremos ajedrez. 2 por 6, 12. Nadie lo conoce. 2 por 7, 14. 10 más 4 son 14. 2 por 8, 16. Y muchas veces saltaréis. 2 por 9, 18. Tengo el cabello colocho. De igual manera, en este ejemplo que tiene que ver específicamente con las tablas de multiplicación, en el verso 5 y en el verso 6 también podemos ver cómo utilizan la rima asonante entre 4 y patos. Leámoslo un segundo, dice 2 por 2, 4, ya vienen los patos. Entonces vean que la rima asonante se produce exactamente igual con la vocal A, O, A, O. Muy bien. Ahora, este otro ejemplo que les presento a continuación tiene más que ver como con la forma. ¿Por qué? Porque no necesariamente tienen que rimar los versos que están continuos. Acá, como podemos ver, rima el verso 1 con el verso 4 y el verso 2 con el verso 3. Esa es otra forma de jugar como con el texto y las posibilidades que nos permite hacer los textos de otra forma. Importante tenerlo en cuenta a la hora de construir nuestros textos para las canciones. Entonces, en este ejemplo que les voy a presentar es una estrofa conformada por 5 versos y la forma de las rimas es la siguiente. Podemos ver como el verso 1 rima con el verso 3 y el verso 4 y el verso 2 rima con el verso 5. ¿Cuál es la idea de presentar este tipo de ejemplos? Es simplemente que tengan en cuenta que existen muchas formas de hacer combinaciones y que podemos utilizar diferentes estructuras para darle origen a nuestros textos para la canción. También tengan en cuenta que no tenemos por qué limitarnos a estas formas que yo estoy presentando, simplemente son ejemplos de textos que ya existen, pero la idea es que ustedes prueben, que experimenten, que se den la oportunidad de crear textos y de hacer rimas que también tengan que ver mucho con elementos que sean naturales y cercanos a sus estudiantes, porque la idea es que la información sea agradable para ellos y que sea sencilla de entender y que les genere un montón de sentimientos positivos hacia la materia, porque lo que estamos buscando en este caso es acercar a los estudiantes a la multiplicación desde lo que sienten, que la pasen bien, que disfruten lo que están haciendo. Y entonces ponerlos en contexto es un elemento clave. Un ejemplo de otra cosa que puede servir es esto que está acá, que se llama, son ejemplos de textos incompletos. Por ejemplo, tenemos una línea que dice, si multiplicamos por, viene un espacio, luego es como, pum, y viene otro espacio. Entonces aquí lo que podemos hacer es utilizar, y tomo uno de los ejemplos de la propuesta que se desarrolló en el taller con los docentes, donde decía, si multiplicamos por 2 es uno sí y uno no. Y ven que utiliza además una rima asonante, pero también está poniendo como en contexto formas de realizar la multiplicación, ¿de acuerdo? Otro texto que puede funcionar para generar ideas es poner un espacio por otro espacio, luego es igual y poner el resultado de la multiplicación y abajo dejar un espacio en blanco para hacer una rima, que es exactamente la fórmula, digamos, que se utilizó para los ejemplos que les estaba presentando anteriormente, ¿verdad? Donde decía 2 por 4 es igual a 8 y es como comerse un bizcocho, ¿verdad? Entonces son cosas que son cercanas a los estudiantes, es lo que les estaba diciendo y nos permite tener la rima y poner todo lo que estamos hablando en contexto. La última poesía
poesía que les voy a narrar se llama El arco iris es tan hermoso. Multiplica sus colores y se hace más frondoso. 7 por 1, 7 los colores, que al verlos desde lejos enamoran corazones. 7 por 1, 7. 7 por 2, 14. 7 por 3, 21. 7 por 4, 28. 7 por 5, 35. 7 por 6, 42. 7 por 7, 49. 7 por 8, 56. 7 por 9, 63. El arco iris es tan hermoso, multiplica sus colores y se hace más frondoso. 7 por 1, 7 los colores, que al verlos desde lejos enamoran corazones. Bien, entonces los acrósticos son otro elemento que es importante tomar en cuenta a la hora de considerar presentar la información de otras formas. ¿Qué son los acrósticos? ¿En qué consisten los acrósticos? Los acrósticos son palabras formadas a partir de otra palabra que es una palabra base. Entonces, por ejemplo, tal y como lo podemos ver en la diapositiva que tenemos acá, tenemos 12 que está escrita de forma vertical como palabra base y tenemos diferentes palabras que surgen a partir de ella de forma horizontal. Por ejemplo, 2, 0, 4 y 6, que son las posibilidades de números que pueden surgir a partir de las letras que forman la palabra 12. Ahora bien, les quiero presentar un par de ejemplos que desarrollaron los docentes, igual de Golfito, mientras estábamos realizando el taller, que en este caso vean cómo se presenta la información, lo cual me parece muy interesante. Para trabajar, por ejemplo, algunos de las posibilidades de la tabla del 1, se coloca el número 1 como palabra base, en este caso señalada con otro color, y a partir de ahí de manera horizontal se colocan otros números. Entonces el cruce de las dos palabras va a representar la multiplicación. Entonces en la primera línea podemos ver cómo es 1 por 1 y al lado se le coloca también el resultado y la operación como para hacer referencia y reforzar el presentar la información de esta otra forma. Entonces 1 por 1 es igual a 1. Igual en la segunda línea se cruza la palabra 1 de forma vertical con la palabra 5 de forma horizontal, lo cual representa 1 por 5 y se coloca la operación y el resultado 5 por 1, 5, ¿verdad? Igual en la última 2 por 1 que es 2. Y utilizando el mismo formato se puede utilizar otras tablas. Por ejemplo, acá podemos ver la de la tabla del 7. De igual manera, palabra base, que no tiene que ser siempre de forma vertical. Esto es también solo una forma de hacerlo. Y donde se cruza una palabra con otra puede representar una multiplicación y se coloca al lado la operación y el resultado. Y esto hace que los estudiantes tengan también otra forma de ver lo que representan las tablas de multiplicar. De igual manera, como les decía con el ejemplo anterior de los textos, estos son simplemente ejemplos. Lo importante con esta dinámica es plantearse la posibilidad de generar contenido, de generar estrategias, de hacer juegos a partir de estas ideas, pero utilizando los elementos que consideramos propios y que son cercanos a los estudiantes y que puedan hacer que la lección sea más divertida. La idea de utilizar la música dentro de las clases de matemática y en la escuela en general es aprovechar todos esos elementos que hacen de la música algo especial. Por lo general, cuando a nosotros nos dicen que vamos a escuchar música, se genera una predisposición positiva hacia la escucha de la música, y si podemos orientar esto hacia escuchar música que además nos ayuda a entender algún tema, pues va a generar un ambiente que es saludable, que es propicio, que permite que los estudiantes aprendan, porque tenemos elementos como la atención de ellos y tenemos otros elementos implícitos como el juego, por lo general, o el trabajo en equipo, que es una de las cosas que trabajar en música facilita. Entonces, a nivel general se genera un ambiente agradable para desarrollar la clase, cosa que estamos buscando. ¿Por qué? Porque nos interesa tener a los estudiantes motivados, estudiantes contentos, estudiantes que estén con ganas de aprender. Entonces, la música nos facilita llegar a ese estado de muchas maneras. Por ejemplo, con la música podemos explorar, podemos jugar, podemos bailar, podemos cantar, podemos divertirnos, podemos salir al menos de la rutina de estar sentados en un pupitre escuchando al docente dar la explicación, ¿de acuerdo? Entonces es una buena forma también de permitirle a los estudiantes entender que aprender, que ir a clases
no tiene que ser siempre lo mismo, que no tiene que ser siempre leyendo el cuaderno, no tiene que ser siempre pues tomando apuntes de la pizarra, sino que también haciendo actividades que pueden ser divertidas también se puede aprender. Esto es un reto también para los docentes porque exige de parte nuestra un mayor dinamismo, exige que seamos capaces de generar cambios en la dinámica de clase y que también a nosotros nos obliga a cambiar nuestra forma de dar la lección. Por ejemplo, una de las cosas que más me parece importante rescatar de todo este proceso, no solo del tema que estoy hablando en este momento, sino del taller en general, es la oportunidad de experimentar los procesos creativos con los estudiantes. No podemos subestimar el impacto que puede tener en los estudiantes el formar parte del proceso creativo de las eventuales canciones, poesías, rimas que se pueden convertir en sus propias herramientas de aprendizaje. ¿Por qué? Porque el tener ese espacio de proponer ideas, de discutir, de escuchar lo que piensan mis compañeros, de decir, a mí me gustaría que dijera tal palabra porque tal palabra para mí es importante, o a mí me gustaría que la tabla del 2 tuviera que ver con una vez que yo hice aquel paseo, o ejemplos así, cualquier cosa. Lo importante es que el estudiante tenga la oportunidad de participar del proceso creativo, porque formar parte del proceso los involucra y les permite también disfrutar, divertirse, que es a fin de cuentas lo que estamos buscando. Entonces, no se trata solo de generar nosotros estrategias y llevarlas a la clase, sino también como de aprovechar esos espacios de clase para generar con los estudiantes durante la lección las herramientas, el contenido, los conceptos que nos pueden llevar a formular estas nuevas estrategias. ¿De acuerdo? Ahora bien, dentro de todo esto hay una serie de consejos que me gustaría compartirles brevemente, tanto a la hora de cantar con sus estudiantes como a la hora de dar las clases, que tienen que ver con el cuidado de la voz. Es importante respirar de forma adecuada. ¿Por qué? Porque la voz se produce mediante aire y la manipulación de aire con nuestro aparato fonador. Entonces, si no respiramos bien, vamos a tener poca materia prima para desarrollar bien el canto y el habla en general. Entonces, un consejo que me dieron a mí, que se los comparto, que me parece genial, que es para respirar de forma correcta y de forma profunda, lo primero que hay que hacer es botar todo el aire que tengan nuestros pulmones. Cuando llegamos al límite de nuestra respiración, el cuerpo va a respirar de forma automática de manera correcta. Y esa es la sensación que tenemos que tener a la hora de respirar. Tengan eso en cuenta. Además, es importante hablar a un tono que les sea natural y no exigir nunca la voz. Manténganse hidratados. Si pueden tener una botella a mano, sería genial, pero no utilicen botellas con agua fría, porque el cambio de temperatura también puede ser perjudicial para la salud de su voz. Y no generen nunca tensión innecesaria. No se esfuercen, no griten más de la cuenta, que no se trata de lastimarnos y sería perjudicial y no es lo que estamos buscando. De igual forma, con sus estudiantes es buena idea que les compartan al menos algunos de estos consejos para que ellos sepan cuál es la forma correcta de utilizar su voz y evitar lastimarse. Ahora bien, ya entrando en materia lo que tiene que ver la construcción de las canciones, podemos hacerlo de varias formas. Si tienen acceso a instrumentos musicales y si ustedes ejecutan, pueden utilizar eso como punto de partida. Que tengan una base de acordes, tocando guitarra, tocando piano, tocando algún instrumento armónico, y sobre esa base inventan letras o intentan acomodar los textos que ya se hicieron. Genial. Si ustedes no se sienten cómodos desarrollando la clase de esa manera, pueden solicitarle ayuda al docente de música de la institución. Si no está disponible, también pueden tomar en cuenta personas de la comunidad. Incluso yo los insto a que valoren los talentos de los estudiantes que tienen en clase. Muchas veces ha pasado que llega un estudiante y un estudiante que canta. Entonces, ¿por qué no tomar en cuenta a ese estudiante para que genere una melodía y luego la vamos construyendo como entre todos para hacer que sea una cosa de multiplicación y ponemos textos de todo? Buscar herramientas. Ahora bien,
Si no existiera la posibilidad de trabajar de esta manera, también yo les recomiendo otra forma de hacerlo, que puede ser agarrar o utilizar canciones que se reproduzcan en la radio actualmente, en este momento, y que sean ojalá de mucha difusión, esperando que los estudiantes ya las conozcan, que se las sepan, que las canten, y se les pueden hacer cambios al texto, ¿verdad? E intentar hacer que la canción calce con alguna tabla de multiplicar, trabajando, pues cambiando palabras, poniendo esto aquí, moviendo de lugar. ¿Por qué? Porque tenemos la ventaja de que los estudiantes ya se saben la melodía, probablemente sea una melodía muy pegajosa, y eso va a permitir también que se puedan acercar a la materia de una forma también interesante, y que se les va a quedar dándole vueltas en la cabeza, que también es algo que es importante y que nos va a permitir como facilitar el proceso de aprendizaje. Una de las canciones que me gustaría que escucháramos a continuación se llama 1, 2, 3, Caminando hacia la escuela, que de hecho fue creación de las docentes con las que trabajamos de Golfito, Zulay Adriana Jiménez Jaén y María Andreina Vázquez Castillo. ¿Okay? Ellas desarrollaron el texto y desarrollaron la idea base de la canción. Nosotros tuvimos la maravillosa oportunidad de trabajar estas producciones en varias etapas, varios procesos. Entonces, la idea original de las docentes se respeta, el texto de las docentes se respeta, pero nosotros tuvimos la oportunidad de hacer, mi compañero John Ramírez y yo, hacer arreglos musicales para las obras, y además trabajar esto en una producción, en un estudio musical con Pablo Sequeira, quien nos ayudó a poner todas las piezas en orden y hacer la producción musical que ustedes van a escuchar a continuación, que además está animada de forma audiovisual por Valeria. Caminando hacia la escuela, voy cantando, 1, 2, 3, juntos a aprender. 1, 2, 3, juntos a aprender. 1 por 1 es 1, 1 por 2 son 2, ya ves, 1 por 3 son 3. Caminando hacia la escuela, voy cantando, 1, 2, 3, juntos a aprender. 1, 2, 3, juntos a aprender. 1 por 4, 4, 1 por 5, 5 es, 1 por 6 son 6. Caminando hacia la escuela, voy cantando, 1, 2, 3, juntos a aprender. 1, 2, 3, juntos a aprender. 1 por 7, 7, 1 por 8, 8 es, 1 por 9, 9. Muy bien, espero que la canción haya sido de su agrado. De igual manera, y como se los he dicho anteriormente, esto es solo un ejemplo de las cosas que se pueden llegar a hacer. Nosotros tuvimos la maravillosa oportunidad de contar con este gran equipo de producción que nos permitió hacer todo esto, pero a la hora de presentar la información a los estudiantes, lo que necesitamos son ideas creativas, formas interesantes de presentar las cosas. No tiene que ser una gran producción. Nosotros simplemente con una buena rima, con un ritmo interesante, con una melodía que les recuerde algo, podemos incidir en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, y eso es lo que estamos buscando a fin de cuentas. Espero que la información sea de su agrado, y se despide con mucho gusto su servidor. Muchas gracias. Hasta luego. Ven saltando, que hoy vamos a multiplicar. 2 por 1, 2, 2 por 2 son 4, 2 por 3 son 6, y así vamos a aprender. Ven cantando, ven saltando, que hoy vamos a multiplicar. 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, 2 por 6 son 12, y así vamos a aprender. Ven cantando, ven saltando, que hoy vamos a multiplicar. 2 por 7, 14,
2 por 8, 16. 2 por 9, 18. Y así vamos a aprender. Ven cantando, ven saltando, que hoy vamos a multiplicar.